Y cuando entré en el coche para volver a casa con él, me golpeó desde San Blas hasta nuestra casa. Lanzaba la mano con toda su fuerza. Siempre tenía que ser en la cara. Empezó a sangrarme la nariz. Me manchó la ropa, y al día siguiente estaba toda dolorida, magullada. ¿Cómo iba a trabajar el lunes? Así que inventé una historia de que había tenido un accidente de coche, que iba con su hermano. Él frenó de golpe y me di un golpe en la cara contra el salpicadero. Y fui a trabajar así. Yo soy una hija tardía. Mis hermanos tenían 21 y 17 años cuando nací. Cuando empecé a tener uso de razón, estaba sola en casa. Eran los años 60, ¿no? Era otro contexto social, y mis padres, evangélicos muy tradicionales. Fui criada por una familia de personas mayores. No tenía primos de mi edad ni muchos amigos, y mi vida era muy de la iglesia, el colegio y la iglesia. Conocí al que sería mi marido a los 17 años. Estaba en casa, había ido a la iglesia, a un culto de domingo por la tarde, y cuando llegué a casa, allí estaba él con su madre. Su madre había sido vecina de mi madre hacía muchos años. Él también se había convertido en la iglesia, y su madre quiso ver a sus vecinos de tanto tiempo. Y él estaba allí. Era muy guapo. Yo tenía 17 años y él tenía 27. Había jugado al fútbol, era muy guapo, un hombre con experiencia. Se interesó por mí debido al contexto en el que vivía. Empezó a venir a casa a menudo y tal, hasta que me pidió salir. Y en la iglesia hay un ritual de ir a buscar la palabra de Dios para confirmar el noviazgo. Pensé que todo iba bien, que Dios confirmaba esta relación. A mi padre le gustó, a mi madre también, a mis hermanos no mucho, pero el noviazgo siguió adelante. No hubo ningún evento especial. El noviazgo era que venía a mi casa, íbamos a la iglesia, luego comíamos pizza, tonteábamos un poco en el portal y se iba a su casa. No hubo paseos, ni viajes, ni teatro, ni cine, ni parques, nada. El noviazgo era en casa e ir a la iglesia. Esa era mi vida. A los 2 años nos casamos. Mi padre y mi madre construyeron una casita en su terreno para que viviéramos. Un salón, un dormitorio, una cocina, todo bonito y muy bien arreglado. Me fui a vivir allí, justo al lado de la casa de mi madre. Había terminado el magisterio, pero aún no trabajaba. Él era muy sobreprotector, lo hacía todo. Lo único que hacía yo era cuidar la casa, lavar la ropa, hacer la comida. No hacía nada más. No tenía amigas, así que no salía de casa. Me quedaba solo allí. Al poco tiempo me quedé embarazada de mi primer hijo. En ese proceso, como mi padre y mi madre tampoco son personas con muchos recursos, para construir esa casa mi padre vendió un coche que tenía, un viejo Seat 1500. Había sido el sueño de su vida. Era camionero, nunca tuvo un coche, y cuando lo tuvo, lo vendió para construir esta casa. Así que mi madre le dijo, «Mira, hemos gastado todo lo que teníamos, así que nos das un alquiler simbólico para ir reponiendo nuestros ahorros, que lo hemos gastado todo». Y él no se conformaba con eso. El día que cumplimos un mes de casados fue el peor día que había vivido hasta entonces. Cogió el dinero, me lo puso en la mano y me dijo, «Ve y paga a tu madre». Fue tan humillante, tan horrible ese día, que lloré todo el día. Él, con la cara de pocos amigos, enfadado porque no soportaba tener que pagar ese alquiler a mi madre. ¿Cómo una madre cobra alquiler a su hija? Era taxista, pero el taxi era suyo y de su hermano. Ya sabes, siempre había un rollo familiar ahí. Todo era su familia, y yo no participaba en sus decisiones. Todo era él, su hermano, su madre. Ellos vivían en la zona este, y la casa de mi madre, donde vivíamos, estaba en la zona norte. Y este inicio de matrimonio fue muy difícil por culpa de este dichoso alquiler. Cuando me quedé embarazada y nació mi hijo, él y mi madre se pelearon porque él había dejado de pagar el alquiler durante unos meses y mi madre, aprovechando mi ausencia, fue a cobrar. Necesito ese dinero. Tuvieron una pelea horrible, a gritos e insultos en la calle. Yo en el hospital acababa de dar a luz.
El día que me dieron el alta, llamé a casa de mi madre para avisarla, para que ella le avisara a él. Pero ya se habían peleado. Mi madre vino sola y me dijo, «Vámonos, coge tus cosas, vamos en taxi». Yo dije, «¿Cómo? ¿Y el fulano?» No sé qué». Aquella cosa me dio extraña. Al poco llegó él y se quedó ese clima extraño. Vinimos a casa. Cuando llegué a casa, la puerta estaba cerrada. Había comprado una gallina para hacer sopa de pollo, y la gallina estaba encerrada en el cuarto de baño. La casa, llena de polvo. Mi madre ya no tenía acceso a mi casa. Él no la dejaba entrar. Y yo llegué. Me habían hecho una cesárea. No tenía ni idea de nada. Tenía 20 años. Fui a barrer, y él fue a matar la gallina para hacer la sopa. Y aquella situación. Luego, no sé si fue al día siguiente o cuándo, vino a contarme su versión de la historia. Que mi madre le cobró el alquiler y que se pelearon. Y luego mi madre también me contó la suya. No lo recuerdo con mucho detalle, pero fueron 2 meses horribles. Mi madre entraba en mi casa cuando él salía. Y cuando él llegaba, mi madre se iba porque no se hablaban. Era un clima insoportable, y él empezó a buscar un lugar para irnos de allí. Nos vamos a mudar y voy a comprar una casa. Voy a comprar una casa, decía sin dinero. Su familia iba a prestarle el dinero. En ese lapso, yo había hecho oposiciones a maestra en el Ayuntamiento de Madrid, había aprobado y me habían llamado. Elegí el lugar para trabajar en la zona este, porque ya estaba decidido que viviríamos allí. Iba a conseguirnos una casa en Vicálvaro, así que elegí mi plaza allí, y me llamaron para empezar a trabajar en febrero, después de las vacaciones. Un día cualquiera, nublado, de diciembre, mi madre estaba en mi casa. Él llegó y mi madre no quiso irse, dijo, «Estoy en mi casa, no me voy a ir de aquí». Él se fue a la cocina y empezó a dar portazos, a golpear las ollas. Volvieron a confrontarse, discutieron, y él me dijo, «Nos vamos de aquí ahora mismo», porque mi padre tenía el camión y nos iba a llevar la mudanza, pero estaba de viaje. Y mi madre. Esta escena sucedió. Mi madre me agarró de un brazo y él del otro. «Nos vamos ahora mismo», dijo. Y mi madre. «No te vayas con ese loco. Te va a maltratar. No te vayas». Pobre de ella. Yo ya tenía un moratón enorme en el brazo de cuando estaba dando el pecho a mi hijo. Se obsesionó con una señora, una viejita amiga de mi madre, porque le conté algo a la mujer, y él me dio un puñetazo en el brazo. Ya tenía el brazo morado. Aquella fue la primera agresión más violenta, porque la agresión psicológica ya estaba presente. Ya me había alejado de mi familia y de los posibles amigos que pudiera tener. Esa tarde le pedí a mi madre, «Mamá, déjalo, sal un rato, vamos a resolver esto». Mi madre salió. Él salió. Volvió con 2 furgonetas de mudanza. Metió nuestras cosas en la furgoneta. Ya había comprado un piso con el dinero de su hermana, y nos fuimos ese mismo día. Mi madre llamó a mi hermano mayor. Él vino, me abrazó y me dijo, «Nos tienes a nosotros. Si necesitas algo, llama». Y yo me fui a Vicálvaro. Al poco tiempo mi madre se fue a vivir al interior, a una finca en un pueblo de la Sierra de Guadarrama con mi padre. Y mis hermanos vivían en el barrio del Pilar. Y yo me quedé allí aislada de la poca familia que tengo, de los amigos que nunca tuve. No podía oír el nombre de mi madre sin ponerse frenético. Usaba palabras peyorativas, tacos y malas palabras para referirse a ella. No quería ver a mi madre ni en pintura. Mi madre estuvo todo ese tiempo sin ver a mi hijo también. Viví un año en un piso que él compró y luego compró una casa. Yo trabajaba, firmaba un cheque por el importe total de mi sueldo y se lo daba, porque tenía que pagar a su hermana el dinero prestado, porque tenía que pagar a su hermano por no sé qué, y yo no veía el dinero. No iba al supermercado, ni al mercado. Todo lo hacía él, todo lo traía él. Yo no necesitaba nada, solo salía para ir a trabajar.
Iba al colegio, que estaba allí cerca, pero tampoco tenía contacto con la gente. No tenía tiempo de hacer amigos, porque él lo controlaba todo. Cuando tuve a mi hijo, mi suegra lo cuidaba. Poco después volví a quedarme embarazada, y mi hija nació con 2 años de diferencia. Cuando nació mi hija, mi hijo acababa de dejar el pañal. Tenía 2 años. Era un niño grande y gordito. Entonces él dijo: «No puedes quedarte con el bebé y con el niño». Él se iría a casa de su madre. Y por la mañana salía. Llevaba a mi hijo a casa de su madre, y yo me quedaba sola con el bebé. Este distanciamiento rompió mi vínculo con mi hijo. Parecía que mi hijo solo tenía padre. Yo era la empleada de la casa. Rompió nuestro contacto afectivo. Yo estaba deseando volver a trabajar y estuve 3 meses y medio dentro de casa con esa bebé, sin salir para nada, porque el niño no podía oler a monóxido, ni contaminarse, ni que le diera el viento, ni la lluvia, nada. Así que era dentro de casa. Cuando volví a trabajar, creo que mi hijo volvió a casa. Pero ese vínculo se había perdido. El niño solo quería saber de su padre. Papá, papá, papá. Todo el tiempo. Y cuando estábamos solos, era muy difícil, porque habíamos roto una conexión. La vida fue transcurriendo con mucha dificultad. Él era muy violento. Empezó a beber. Y bebía y me golpeaba sin motivo, de repente. Por algo que dijera yo o que no dijera, él, borracho, me golpeaba. Fueron muchas y muchas veces que me sangró la nariz, que me quedé morada. Estaba en ese final de posparto con mi hija, que tendría unos 7 u 8 meses, no lo recuerdo bien, pero su hermano se comprometió. Fuimos a la fiesta de compromiso con los niños. Claro que no fueron. La empleada de su madre vino a quedarse en mi casa con ellos, que ya estaban durmiendo. Y allí vi una escena en la que estaba, como tonteando con una chica, la hermana de la novia. Vi de reojo que intentó besarla o algo así y fui a pedirle explicaciones. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí?», le dije. Él se me echó encima con mucha violencia. Empezamos a discutir. «Vámonos, vámonos». Y cuando entré en el coche para volver a casa, empezó a darme puñetazos. Salí corriendo del coche. Su hermano estaba cerca. Me acerqué y le dije: «Por favor, no dejes que pase esto. Me está pegando». «¿Cómo voy a volver con él? No quiero volver con él». Entonces, su hermano fue a hablar con él, lo calmó, y yo volví a entrar en el coche. Me golpeó durante todo el camino desde San Blas hasta nuestra casa. Lanzaba la mano con toda su fuerza y me golpeaba. Siempre tenía que ser en la cara. Empezó a sangrarme la nariz, me manchó la ropa, y su familia lo vio, porque venían en los coches detrás. Pero me quedé en mi casa y ellos se fueron. Al día siguiente estaba toda dolorida, magullada. ¿Cómo iba a trabajar el lunes? Así que inventé la historia de un accidente de coche, que iba con su hermano. Él frenó y me golpeé la cara contra el salpicadero. Fui a trabajar así, pero me sentía como un trapo. Luego él venía con unas migajas de afecto que yo aceptaba, y retomábamos la relación y todo seguía igual que siempre. Mi hija tenía meses cuando esto pasó. Cuando tenía casi 2 años, llegó fin de año, y mis padres vinieron a pasar la Navidad y el Año Nuevo a Madrid. Vinieron a mi casa. Pasaron la Nochevieja del 31 al 1. Cenaron allí. Yo vivía en un barrio de viviendas de protección oficial, BPO, donde las calles son estrechas y las casas están todas pegadas unas a otras. Mis padres se fueron. Al día siguiente, el día 1 de Año Nuevo, la comida era en casa de su madre, como siempre, y él bebió mucho. Empalmó la borrachera del día 31 con el día 1, y estuvo fuera de sí todo el tiempo. Aquel día me dije: «No voy a ser golpeada más. Esto no se va a repetir hoy. Él no me va a pegar». Quería que los niños. Ya los había bañado para acostarlos. Serían las 5 de la tarde. Y decidí salir un poco de allí. ¿A dónde? A casa de mi suegra, que era el único sitio al que iba. Pero mi hijo no quería ir conmigo. Quería quedarse con su padre. El padre estaba tirado en un colchón, dormido,
y el niño no quería ir. Yo tiré de él. Vamos, vamos a donde la abuela. Y él no quería ir. En eso, él se despertó y... ¿Sabes? Generalmente siempre me pegaba después de que los niños estuvieran durmiendo. Mis hijos no presenciaban esas escenas. Mi hijo tenía 4 años y mi hija 2 ese día. Pero aquel día hizo el gesto que se hace con un perro, con un niño. Cogió la zapatilla y me dijo, ven aquí que te voy a pegar. Y yo ya me había dicho que eso no iba a volver a pasar. Cogí una olla a presión y fui a por él. Lo ataqué con la olla a presión y le golpeé. Él vino detrás de mí, me pegó, me agarró, me rasgó el vestido. Pero como los niños empezaron a llorar, él cogió a los 2 niños y se fue al fondo del patio para distraerlos. Yo, desesperada, salí corriendo a la calle. No, hoy no voy a pasar por esto. Salí a la calle, llena de gente, los vecinos, las visitas de los vecinos. Salió corriendo detrás de mí, me cogió por el pelo. Yo tenía un pelo enorme y parecía de 50 años con 25. Me arrastró dentro y cerró los portones con llave. Siguió calmando a los niños allí. Yo me lavé la cara. Pero luego teníamos una habitación encima de la casa. Mientras él estaba distraído, subí las escaleras, salí por esa habitación, salté a casa de un vecino por el tejado y caí en la casa del tercer vecino. Como la gente ya lo había visto y los vecinos de las casas colindantes sabían lo que pasaba dentro de mi casa, este vecino, que también era de la iglesia, me acogió. Me escondieron en su casa, y él se quedó en la calle, desesperado, buscándome con un niño en brazos y el otro agarrado de la mano. Yo di el teléfono de casa de mi madre. Hasta entonces, mis padres y mis hermanos no tenían ni idea de lo que era mi vida, pero ese día di el número de mi madre y la hija del vecino llamó. Por suerte, mis padres no estaban en casa, solo mi hermano. Él pensó, mi padre y mi madre están allí. Se habrán peleado, algo ha pasado. Mi hermano llegó en menos de media hora con su coche a la calle. Los vecinos le indicaron dónde estaba, y él entró en casa del vecino. Dejó a los niños no sé dónde, fue a buscarlo, y se liaron a golpes. Él le arañó la cara a mi hermano, y mi hermano también le pegó. Y cuando los dos llegaron dentro de la casa del vecino, él quería que yo volviera con él a casa. Pero mi hermano me sacó de allí. Me metió en el coche y me llevó a casa de unos amigos suyos que yo no conocía de nada. Llegué allí con la cara toda magullada, con el vestido rasgado y destruida, pero decidida. Decidí que no iba a ser golpeada más. Después fui a casa de mi hermano. Mi hermano me llevó a su casa, que era la casa que mi madre había construido para mí. Mi hermano vivía allí con su esposa, por eso estaba allí ese día. Desde allí mi hermano me llevó a la comisaría de la mujer. Puse una denuncia, me hicieron el reconocimiento médico forense. El médico me preguntó qué hacía. Soy maestra, le dije. Y él es taxista. Entonces el médico dijo, por eso, quiere humillarte, rebajarte de todas las maneras, por eso te hace esto. Y dijo algo más. En la comisaría de la mujer, que estaba en la zona centro, me trataron muy bien, fue una de las primeras. Y de allí volví a casa con mi hermano. Al día siguiente empezó la lucha para ir a buscar a mis hijos. Mi hija tenía 2 años, pero mamaba del pecho. Fui, mi hermano me llevó, cogí a mi hija, y el niño no quiso venir conmigo. No le gustaba yo, ya no teníamos vínculo de madre e hijo. Me volví a casa de mi hermano, me quedé allí con mi madre, y enseguida recibí una llamada de la iglesia, de un representante de la iglesia, que es muy conservadora, muy tradicional. El hermano de la iglesia me dijo, su esposo ha venido aquí, dice que usted se ha ido con sus hijos. ¿Qué es esto? ¿Qué se cree? No es así. Le dije. ¿Pero él le ha contado lo que me hacía? Entonces conté mi versión. La persona se sintió avergonzada, pero aún así, esto no es motivo para una separación. El único motivo para una separación es el adulterio, y él no ha adulterado, no tiene otra mujer.
Así que toda esta violencia, toda esta destrucción, no era razón suficiente para pedir el divorcio o la separación. Después de esa llamada, se concertó una reunión en la iglesia con varios miembros importantes, los ancianos y los diáconos, para un asesoramiento, para oír a las dos partes. Y mi hermano me dijo, «Puedes ir, pero yo voy contigo». Y fui con mi bebé y mi hermano. Aquella ronda de hombres escuchó mi historia, escuchó la suya. Pero el final de la reunión fue el mismo. Tienes una familia, tienes hijos, él es tu marido, y este vínculo no se disuelve así. Él no ha pecado, tienes que volver. Salí de la reunión, que fue muy mala para mí, porque mi hija mamaba del pecho y quería mamar, quería jugar, no sé lo que quería. Y otra cosa, estaba dejando el pañal y yo no tenía acceso al dinero. Nunca tenía dinero para nada. Todo lo hacía él. Lo compraba, lo resolvía. Así que su madre le compró unas braguitas en el mercado, pero eran braguitas de nylon. Se las ponía y ella empezaba a rascarse y quería quitárselas. Y ella queriendo mamar y quitarse las braguitas, «Quítamelas, mamá». Nadie entendía lo que estaba pasando. La llevé al baño, la lavé. Pero era esa situación con aquel montón de señores, aquellos hombres conservadores, tradicionales, cada uno con su familia de postal queriendo que la mía, de repente, se transformara en una familia de postal, lo que nunca iba a pasar. Estuve 18 días en casa de mi madre. Al final, mi hijo también vino, pero el niño no podía ver a su padre, porque si lo veía, se agarraba a su ropa y no quería quedarse conmigo de ninguna manera. Solo quería quedarse con su padre. Mi hermano me dio dinero. Fui a una tienda, compré ropa, compré braguitas de algodón para mi hija. Le compré una ropita verde que no se me olvida. Fue la primera ropa que compré para mi hija. Solo usaba ropa regalada, y cuando no había algo, él iba y lo compraba. Aunque yo trabajaba, no tenía acceso al dinero. Llegué a perder la noción, porque fue antes de la gran estabilidad monetaria, pero ya había mucha inflación, y el dinero perdía el valor y cambiaba constantemente. Y perdí la noción de cuánto dinero compraba qué, porque estuve 5 años sin comprar absolutamente nada. Y no aguanté esa separación. No tenía estructura para estar sola. Aunque mi familia me dio todo el apoyo, mi hermano mayor, mis sobrinas, mi madre, mi padre, este hermano que me ayudó, que fue a buscarme, él se opuso firmemente a que volviera. Me decía, «Vas a volver con él, te va a matar. Eso es lo que va a pasar». Pero yo no tenía fuerzas para mantener esa separación en ese momento. Y volví. Volví a casa, volví al trabajo. Y él me hizo promesas. «Ahora todo va a ser diferente. Ahora vamos al supermercado a comprar. Tú eliges lo que quieres comprar». Y esto duró unos pocos meses. Pero enseguida empezó con otro discurso. «Tenemos problemas. Discutimos porque trabajas. Trabajas. Quieres creerte superior. Quieres sobreponerte a mí». Y me presionó. Y yo fui al colegio donde trabajaba y pedí la excedencia. Tenía un puesto de funcionaria y ya llevaba casi 5 años de servicio, y pedí la excedencia. Pensé, total, no veo el dinero de todas formas, no me va a suponer ninguna diferencia. Y me volví aún más vulnerable. Pero había una semilla, había una fuerza muy grande dentro de mí. Empecé a ir al teléfono público y llamaba a mi sobrina, que era casi de mi edad y estaba estudiando psicología. Llamaba mientras mis hijos jugaban en la acera. Yo hablaba con ella y me decía, «Tienes que volver a estudiar, tienes que hacer la universidad, ve al centro de salud, busca tratamiento, busca una psicóloga». Y sus palabras eran como un alimento para mi alma. Regaban aquella semilla de fuerza que había en mí. Fui al centro de salud. Hablé con la psicóloga y ella aceptó atenderme. Pero mi demanda en la primera consulta era arreglar este matrimonio. Yo quería resolver algunas cuestiones, pero creo que no pasó de la primera consulta, porque luego fui entendiendo que la que necesitaba ser arreglada era yo. Cuando le conté, «Mira, fui al centro de salud, voy a hacer terapia», él dijo,
Eso es cosa de locos. Seguro que lo necesitas. Porque me humillaba, me rebajaba todo el tiempo. Cuando quería cortarme las puntas del pelo, era él quien me lo cortaba. Y cuando quise depilarme las piernas con cera, era él quien me depilaba. Yo no iba a ninguna parte. No podía hablar con una vecina. Si estaba hablando con la vecina y él llegaba, era motivo de una bronca absurda. Yo trabajaba, y el colegio estaba prácticamente enfrente de mi casa. Y hay momentos en los que sales al exterior, y él estaba todo el tiempo circulando. Iba a casa de su madre, iba a casa de su hermana, paseaba todo el tiempo mientras yo trabajaba, porque él cuidaba de los niños. Después de que naciera mi hija, mi suegra no podía con dos. Así que en el horario en que yo trabajaba, él venía a casa para quedarse con los niños. Pero llegaba 3 minutos antes de que yo tuviera que entrar a trabajar, y yo salía a las 7 de la tarde. No podía llegar a casa a las 7:05, el máximo era 7:03. Y si por casualidad estaba en el área exterior del colegio y hablaba con alguien, cuando llegaba a casa tenía que contar: ¿qué has dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Y qué has respondido? Porque no podía tener ningún tipo de red de apoyo. Pero fui recuperándome. Montó un negocio y fui a trabajar en ese negocio con él. Él estaba asociado con su madre en los papeles. Y allí, además de todo eso, fui viendo quién era esa persona en el día a día. Estuve 1 año y medio, más o menos, trabajando allí. Yo me quedaba la mañana entera en el negocio y él con los niños en el coche, deambulando de un lado a otro, yendo al mercado, haciendo compras, todo el tiempo. Y yo me quedaba allí sola. Cuando él volvía, yo iba a casa con los niños, a lavar, planchar, cocinar, limpiar, en fin. No teníamos ayuda, ni asistenta, ni dinero, ni nada. Tuvimos una pelea. No recuerdo por qué, eran muchas peleas. Ya no me pegaba en la cara, pero me despreciaba, me humillaba. Y tuvimos una pelea muy fea y le dije: no trabajo más contigo, no vuelvo a ese trabajo, arréglatelas. No quiero más. Y me quedé en casa. Pero entonces empecé a coser para las vecinas, a hacer un bajo, a poner una cremallera. Empecé a tener acceso al dinero. Eran unos pocos euros, 5 o 10 euros. Y salía con mis hijos, iba a una tienda, a veces compraba algún juguete, compraba polvos para hacer helado. Pero el helado tenía que estar escondido, porque los niños no podían tomar helado, que se ponían enfermos. Así que tomábamos helado a escondidas en casa. Y empecé a recuperarme como persona. Y empecé a recuperar mi relación de madre con mi hijo. Jugábamos a un juego que se llama Combate y Rompecabezas. Hice amistad con una vecina que tenía más niños. A veces salía con ella a dar un paseo. Ella solo tenía niñas, pero mi hijo venía conmigo. Fui recuperándome como persona y como madre. Este proceso de recuperación estaba en marcha. Esa fuerza que habitaba en mí, guardada en algún lugar que no sé dónde, estaba creciendo. Hice terapia por poco tiempo, porque era en el centro público, y enseguida la terapeuta me puso en un grupo de mujeres. Hacía terapia en el colectivo. Pero los consejos de mi sobrina, mi familia, salvaron mi vida. Porque hay otro detalle de esta historia. En el colmo de mi desesperación, antes de aquella gran pelea de la primera separación, fui a la iglesia. Y en la iglesia, una persona de fuera dijo allí que había a alguien que hacía muchas cosas malas y luego venía a la iglesia a hacerse el santo. El predicador hizo este gesto, y él era músico. En esa predicación se dijo: todo lo que haces bajo tu techo será expuesto, y si no enderezas tu camino, el cementerio te espera. Esto fue en octubre, y en fin de año, en diciembre, pasó toda aquella historia, y yo no tuve que contarle nada a nadie. Él fue a la iglesia a contarlo todo lo que hacía, todo lo que pasaba. Así que volví. Parte de aquella palabra se había cumplido, que todo lo que pasaba en mi casa había sido expuesto. Así que me quedé esperando a que se cumpliera la segunda parte también, que si no mejoraba, moriría. Dios lo destruiría.
lo sacaría del mundo. Y yo tenía esa esperanza de que, si no mejoraba, en cualquier momento moriría. Era la única forma que veía de liberarme, porque entonces, siendo viuda, podría hacer lo que quisiera, podría ser libre, podría vivir. Y esperé 5 años más. Él empezó a beber mucho, mucho, cada vez más. Yo ya no trabajaba con él. Tenía aquel negocio. Salía del negocio, pero no venía a casa. Yo pensé, bueno, aquí hay algo. Debe estar saliendo con alguien. Debe estar haciendo algo. Y si está con otra persona, entonces puedo ser libre. Entonces puede que esté adulterando. Llegué a dejar a mis hijos solos, durmiendo y a caminar por las calles. Fui hasta la casa de su madre, porque él siempre me decía que estaba allí, y realmente estaba allí. Salía del trabajo y se iba a casa de su madre, porque la relación familiar que él entendía, su familia, nunca fuimos yo y mis hijos. Su familia era su madre y sus hermanos. Había un apego a esa madre. Era algo enfermizo. Así que no almorzábamos juntos. Esto era así desde que me mudé a la zona este, desde que mis hijos eran pequeños. No desayunábamos juntos, no almorzábamos, nada. Su ocio, sus confidencias, su convivencia, todo era en casa de su madre. Y cosas como, voy a cambiar de coche. Iba a casa de su madre, lo planeaba con su hermano y su madre, y luego me lo contaba. Voy a cambiar de coche, y será así y así. Fulano prestará tanto. Y al final, la que pagaba esa cuenta era yo, mientras trabajaba, porque el cheque pasaba todos los meses. Nunca cogí dinero, pero ya no estaba trabajando con él en ese negocio. Estaba francamente en ese proceso de recuperación, cosiendo para las vecinas, recuperando la relación con mi hijo y esperando a que muriera. Pero no moría. Y la situación se fue poniendo muy difícil, porque él descubrió otra manera de destruirme, despreciándome. Empezamos a tener una relación así. Él llegaba, freía un filete sin tapa en la sartén, porque si no, acumula agua y se pone duro, y hacía aquel desastre. Comía, salía, volvía, no me decía ni hola, ni buenos días, ni adiós. Entraba y salía de casa, y yo era una planta, una maceta. Pero yo era una maceta que limpiaba, lavaba, cuidaba de los hijos. Y esto me fue minando, porque la violencia física duele, pero la violencia psicológica destruye. Te afecta de tal manera. El desprecio es algo inadmisible. Nadie merece ser despreciado. Y estuvimos en ese proceso casi 2 años. Yo no tenía forma de librarme de él. No tenía dinero, ni trabajo. Coger a 2 niños e ir a casa de mi madre no se me pasó por la cabeza. Yo quería una casa para mí y para mis hijos, y empecé a luchar por buscar empleo. Mi madre le pidió a un primo que, a su vez, le pidió a un diputado, y terminaron consiguiéndome un trabajo como profesora en un centro de educación social, CES. Volví a trabajar en agosto. En octubre pedí mi separación, mi divorcio, con pecado o sin pecado. Pero eran tantos problemas que los hermanos acabaron consintiendo, porque cada vez que pasaba algo muy gordo, yo iba a hablar. ¿Y ahora qué? La situación sigue así, vivo un infierno. ¿Puedo separarme ahora? No. Pero en ese momento, el hermano me dijo, puedes. Solo no puedes volver a casarte, pero puedes separarte. Ah, pues ya pedí mi separación. Conseguí una amiga abogada. Él consiguió otro abogado, porque para una separación de mutuo acuerdo se necesitan al menos 2 abogados. Fuimos al juzgado, se firmó. El juez todavía me preguntó, ¿sabe usted que está renunciando a la pensión? Dije, sí. Porque él no tenía nada registrado con un contrato. Lo único que tenía a su nombre era ese registro de que ganaba 2 salarios mínimos como empleado de un negocio de su hermana. Entonces me pagaría el 30% de 2 salarios mínimos, ya fuera para mí y para los niños o solo para los niños. Le dije, no, entonces no quiero. No va a cambiar nada. Lo sé. Renuncio a la pensión. Solo para los niños.
Esto pasó en octubre, pero él no salía de casa. Siguió viviendo allí, entrando y saliendo por la mañana y por la noche, sin irse de casa. No quería irse. Y antes de pedir esa separación, un día fui a mirar sus documentos, porque su casa no era mi casa. Sus cosas no se quedaban en mi casa. Sus documentos estaban dentro de su coche. Así que esperé a que se durmiera. Cogí la llave del coche y fui a mirar su cartera. Encontré los documentos del coche que estaba allí, en mi garaje. Un coche mediano de unos 4 años. No recuerdo cuántos, pero era un coche valioso. Ese coche estaba a nombre de su sobrina. Su coche, el taxi, como siempre fue socio de su hermano, estaba a nombre del hermano. Y me enteré. Cogí extractos bancarios. Tenía una cuenta de ahorro. Tenía dinero. Fui al banco con el número y me enteré del saldo. Tenía dinero guardado. Pero en el momento de la separación, no tenía nada, ¿verdad? Porque los 2 coches que estaban en el garaje, que eran 2 coches nuevos, no eran suyos. El dinero. No tengo dinero. Lo único que quedó para dividir fue la casa de BPO cayéndose a pedazos. Yo no iba a arreglarla. Apenas estaba empezando a trabajar. ¿Cómo iba a reformar una casa? La casa ni siquiera cerraba la puerta que daba al patio, solo se arrimaba. Allí descubrí que estaba haciendo todas esas trampas. Nos separamos, fuimos al juez y él no salía de casa. Yo le decía, ¿no te vas? Me voy la semana que viene, me voy. Cada día se llevaba una cosa, se llevaba una ropa. Ah, me voy a llevar esta silla. Cada día se llevaba una cosa, pero nunca se iba definitivamente. Esto fue hasta diciembre. Un día mi madre me dijo, ¿dónde está tu anillo de boda? Le dije, está guardado. Dámelo, que me lo llevo. A los pocos días él vino a buscar el anillo. ¿Dónde están nuestros anillos de boda? Le dije, ya fue, desapareció. Ya no hay anillos aquí. Lo guardé para que no lo encontrara, porque mi madre... Él se estaba llevando las cosas de casa. Soy una apasionada de la fotografía, y sacaba fotos de mis hijos con una cámara prestada de su hermana. Pero en un momento determinado, él compró una cámara roja, que era mi pasión. Arreglaba a los niños para ir a la iglesia, les sacaba una foto con esa ropa tan bonita, siempre tenía un carrete en la cámara. Y en esa fase, la cámara también desapareció. Desapareció la cámara. Él se estaba llevando cosas, pero nunca se iba definitivamente. El 4 de enero ya se había llevado muchas cosas. Y entró en casa. En aquella época, una línea de teléfono era algo muy valioso, y más en la zona donde vivíamos. La gente alquilaba las líneas de teléfono. Era carísimo, una de las más caras de Madrid. Llegó, fue a la toma, quitó el enchufe, cogió el aparato y se lo puso debajo del brazo. Me voy. Yo dije, ¿qué? ¿Te vas a llevar el teléfono? El teléfono se queda en la casa. Allí hubo una pelea absurda. Fui a la comisaría. Mi hijo fue a su coche. Cogió la chequera y le dijo, puedes llevarte el teléfono, pero entonces me pagas. Paga mi parte. No está en el acuerdo que te lleves el teléfono. Él ya había pedido el traslado de la línea a casa de su madre, pero tan listo, necesitaba llevarse el aparato también. Yo me quedé muy alterada, porque era mi forma de comunicarme con el mundo. Era como hablaba con mi madre, como hablaba con mi sobrina, que vivía lejos, a muchos kilómetros de distancia. ¿Cómo iba a quedarme aún más aislada? Bueno, fui a la comisaría y, por supuesto, el comisario se rió en mi cara. ¿Ah? ¿Se lo llevó su marido? Claro, ya. Y para empezar, la comisaría que cubría mi barrio no era esa, sino la otra. Fui objeto de ironía y menosprecio por querer denunciar a mi ya ex marido por robo, ya que habíamos firmado la separación de mutuo acuerdo. Llamé a mi abogada. Él en ese período todavía se burlaba de mí. Decía, ¿quieres que me vaya? Habla con tu abogada, porque después de ir ante un juez y firmar una separación de mutuo acuerdo,
No existe una medida judicial para echar a la persona de la casa. Existía esa medida si no me hubiera separado. Podría haber pedido que lo sacaran de casa, porque ponía en riesgo mi integridad física y tal. Pero después de que la gente va ante un juez de común acuerdo y firma una separación, no cabe medida judicial para echar de la residencia. Y él estuvo allí hasta diciembre, hasta enero. Ese día que cogió el teléfono, fui a la comisaría, fui a casa de la vecina, llamé a mis hermanos. Mis hermanos vinieron, y fue una pelea horrible, aquellos gritos, aquella vulgaridad total. Y fuimos. Mi hermano fue detrás de él. Fuimos a casa de su abogado, mi hermano y él, porque él creía que tenía derecho a llevarse la línea de teléfono. Y su abogado le dijo, «No, esto no cabe en el acuerdo. Esto está mal». Tuvo que coger toda aquella arrogancia suya. Volvió a casa con el aparato, lo enchufó, llamó a la compañía de teléfonos y canceló la solicitud de transferencia. Y ese día, mis hermanos fueron a los almacenes de materiales de construcción. Compraron un montón de candados y cambiaron todos los candados del portón. Y aún así, esa noche él vino borracho queriendo dormir allí. Pero fue la última vez. Mi vida comenzó. El domingo siguiente cumplo años en enero, así que tuvimos una celebración por mi cumpleaños en casa. Vinieron mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos. Porque no recibía a mi familia en casa, nadie venía. Yo estaba allí encerrada, aislada del mundo. Hubo una fiesta de cumpleaños para mí. Yo ya trabajaba. Mis hijos estudiaban donde yo trabajaba, o no, no recuerdo. Pero mi vida estaba comenzando de nuevo, y aunque pasé por todo eso, tenía una fuerza muy grande. Empecé a dar clases y seguí cosiendo para afuera, porque necesitaba rehacer mi vida. A los 2 años, más o menos, tuve dinero para realizar el gran sueño de mi vida, tener un coche. Porque solo viajaba con los niños en autobús y yo intentaba pasar a mi hijo, que era enorme, por debajo del torno para ahorrar el dinero de su billete. A los 2 años logré comprar un coche. Todavía vivía en esa casa de BPO que tenía que ser vendida. Y él hacía todo lo posible para que la casa no se vendiera, porque él circulaba por esa calle. Venía a mi puerta a todas horas. La casa era parte de él, ¿entiendes? No entraba, pero sentía que allí había algo que era suyo. Estaba aquella mujer con aquellos niños en aquella casa, ¿entiendes? Tenía un apego a esa casa. Fui con él a la inmobiliaria. Mira, la casa. Vamos a ponerla en venta. Pero luego él llamaba. Yo llamaba a mi cuñada. Llama a la inmobiliaria a ver si hay alguna casa en venta. Pero no había ninguna casa en venta. Él iba y decía que no se vendía o no sé qué. No quería que la casa se vendiera. Pero yo estaba en franca recuperación. Ya nadie me paraba. Fui a sacarme el carné de conducir. Compré mi primer coche. Y fue el gran sueño de mi vida. Coger a esos niños, poner las bolsas, porque cosía para mi familia, cosía durante la semana. El sábado iba a casa de mi madre, llevaba ropa para mi sobrina, vendía mi trabajo a mi familia. Meter a esos niños en aquel coche e ir a casa de mi madre era la fiesta de la vida. Antes también iba a casa de mi madre, iba en autobús, y uno de mis hermanos me traía, pero ahora tenía mi coche. Viajé, fui a la playa con mis amigos, que empecé a recuperar a mis amigos. Fui a encontrarme con una amiga con la que había perdido el contacto. Estuve 7 meses con ese coche. Cuando esa casa finalmente se vendió, fue un intercambio, una permuta de inmueble. Se entregó la casa, él cogió su parte en dinero, y yo me quedé con un piso social, un lugar horrible, pero era mío. Tenía escritura y estaba a mi nombre. Era solo mío. En esa mudanza me mudé un sábado, todo bien arreglado. Mi hermano ayudó, mis amigos ayudaron en la mudanza. El domingo, mi cuñada vino, trajo a mis padres a conocer mi piso. Ya eran bastante mayores. En ese lapso también pasó algo muy duro, un proceso muy difícil por el que pasé.
Mientras trabajaba con él en aquel negocio y estaba en aquella lucha de quiero separarme, no aguanto más, quiero mi vida, quiero separarme. Tuvimos una pelea y le pedí a mi padre que me ayudara. Iba a venir mi padre, mi hermano. Mi hermano decidió no meterse. Mi padre vino a mi casa a hablar con él, y él quería mucho a mi padre. No, ¿qué va? No es nada de eso. Ella está exagerando. No sé qué. Y levanté mi ropa y le enseñé a mi padre que estaba morada, porque él me había rasgado la ropa y ya no eran bofetadas, pero tenía los brazos magullados. Mi padre se fue a su casa conduciendo su camión y dejó el camión en medio de la calle. Y mi madre, ve a arreglar ese coche que dejaste. Y él ya no podía hablar. A mi padre le dio un derrame cerebral al salir de mi casa camino a la suya. Eso me dolió mucho, porque yo era la única hija, la pequeña. Tenía un vínculo muy fuerte con mi padre, y él no soportó ver aquella escena. Yo tampoco debía haber expuesto a mi padre de esa manera, pero estaba desesperada, necesitaba ayuda, y mi padre tuvo el primer derrame cerebral. Se recuperó, se quedó con secuelas para hablar, para caminar, pero la vida siguió. Volviendo a la mudanza, me mudé, salí toda feliz, recibí a mis padres en mi casa y fui a la iglesia por la noche con los niños. Estaba tan feliz, que quería contárselo a todo el mundo. Casi me levanto para dar un testimonio en la iglesia en agradecimiento. Pero pensé que no. Cuando salgo de la iglesia para irme a casa, ¿dónde estaba mi coche? Me lo habían robado en la puerta de la iglesia. Ese coche era mi amor, no me da vergüenza decirlo. Era un objeto, pero fue deseado durante 35 años. Tenía 35 años cuando me saqué el carné de conducir y lo compré. Me lo robaron en la puerta de la iglesia. Llamé a una amiga, llamé a mis hermanos. Mis hermanos vinieron y recorrimos todo el barrio, por todas partes. Fui a la comisaría a poner una denuncia, a hacer el informe. Y claro, el coche nunca más fue encontrado. Nunca más. Era un escarabajo precioso. Fue muy importante en mi proceso de reconquistar mi libertad. Pero me quedé sin ese coche. Y tenía amigos, conocidos. Un amigo de mi hermano iba a un centro de esoterismo, y luego le dijo a mi hermano que allí le habían dicho que había sido cosa de mi exmarido. Más tarde, el marido de una vecina, que frecuentaba los bares del barrio, se enteró de que fue el taxista quien mandó robarme el coche. No estoy segura, ¿eh? Esto no es una acusación, es una hipótesis. El coche nunca fue encontrado, pero él tiene antecedentes y valor para hacer eso. Si fue él o no, no lo sé. Pero mis hermanos, mi padre vendió aquella vieja furgoneta. Uno dio un poco de dinero, otro dio otro poco, y me dieron otro escarabajo. No me quedé totalmente sin coche. Y el proceso de recuperación siguió a toda vela. Como si yo fuera un pájaro, un avión, un cohete, no sé. Cuando me mudé a ese piso, perdí mi trabajo de costurera a domicilio. Solo tenía el sueldo, que no era mucho, pero seguí buscando. Presenté oposiciones de nuevo. Me llamaron en 2 que aprobé, y llegué a acumular 3 trabajos. Trabajaba por la mañana, por la tarde y por la noche. No aguanté mucho tiempo, solo 8 meses. Entonces renuncié a uno y seguí solo con 2. Pero logré salir de ese piso social. Compré una casa maravillosa donde fui muy feliz, donde cabía toda mi familia y todos los amigos que quisiera invitar. Tenía un patio enorme y cabía todo el mundo. Fue genial. Fue muy bueno el tiempo que viví en esa casa. Compré coche. Conseguí comprar un coche decente. Aprobé esas oposiciones del ayuntamiento. Me hice 2 cirugías plásticas. Necesitaría hacérmelas de nuevo, pero en aquella época fue maravilloso. Logré, con mucha lucha, ir a la universidad. Hice mi carrera de pedagogía. Mis hijos estudiando, la vida avanzando. Y viví la luna de miel conmigo misma durante muchos años, unos 5 años. Ni pensaba en nadie, porque tenía tantas cosas que aprender. Viajé en avión por primera vez con mis hijos. Iba a la playa, a casa de la madre de una amiga.
Hice mi carrera de pedagogía. Aprender y el conocimiento me hacen mucho bien. Fui nombrada funcionaria de nuevo en la red pública de Madrid. Cuando terminé la carrera, empecé a ganar un poco mejor. Acabé de pagar esa casa y yo era una persona reconstruida, feliz de la vida. Mi relación con mi hijo se recuperó aún en la infancia. Cuando empecé a recuperarme como mujer, me recuperé como madre. Yo me quedaba con él, jugábamos. Cuando el marido se fue, la cena fue abolida en mi casa. Pasamos a tomar un bocadillo o algo ligero. Hacía mucho pan de queso, café, podíamos tomar helado cuando quisiéramos en mi casa, y comíamos las cosas que me gustaban. Mi hijo entonces empezó otro proceso. Fue tomando el lugar del hombre de la casa, porque el machismo no permite que la casa se quede vacía de un hombre. Y mis hermanos le decían: ahora eres el hombre de la casa, cuida de tu madre y de tu hermana, que no entre ningún buitre. Y mi hijo fue asumiendo ese papel, lo que también dificulta la reconstrucción de mi vida. Pero en ese momento, hasta que fue adolescente, hasta que quise volver a tener una relación, fue maravilloso. Lo que ganaba, les decía: mira, tenemos tanto dinero, vamos a pagar el coche, estamos terminando de pagar la casa y nos sobra tanto dinero para hacer cosas. Era una vida muy ajustada, mi hija no tenía. Mi hija fue a trabajar de niñera en casa de la vecina para tener su dinerito y comprarse ropa. Ella es muy estilosa, muy guapa. El dinero era poco, pero las cartas estaban sobre la mesa. Y yo invitaba a tanta gente a mi casa a tomar café, gente con la que hoy no tengo el menor contacto, pero quería mostrar que tenía una casa y que en mi casa entraba quien yo quisiera. Mi casa tenía las puertas abiertas y yo era la que mandaba. Esa fuerza de mi recuperación estaba en ese poder, ¿entiendes? Hay una cierta presunción en esto, puede ser. Hay arrogancia, puede ser. Pero es mío. Y eso me ayudó a salvar mi vida y a no cometer ningún crimen. Porque se me pasó por la cabeza. Cuando me golpeaban, se me pasaba por la cabeza que tenía que acabar con todo. Y en el colmo de la desesperación, pensé en varios tipos de finales. Se me pasó por la cabeza. Sí sentí esa voluntad. Ya que Dios no hacía nada, alguien tenía que hacer algo. Y esa fuerza también puede ser una fuerza espiritual. No sé. Pero logré recuperar mi vida, ser la dueña de mí, ser la dueña de mi casa. Pero empezó a aparecer una carencia. Tuve un flechazo que no funcionó. Luego hice una gran reforma en la casa donde vivía, y para hacer esa reforma tuve que cambiar las tuberías. Quise cambiarlas porque la casa estaba en un terreno bajo, la casa de atrás estaba en un terreno más alto, y las tuberías de esas casas de arriba pasaban por mi terreno. Como iba a construir un garaje, fui a hablar con los vecinos. Miren, voy a hacer esta obra. Ustedes usan este espacio y quiero cambiar las tuberías, y vamos a dividir el coste del material. La mano de obra la pongo yo con mi reforma, pero el material quiero ponerlo de buena calidad. En fin, pasé muchos nervios. Los vecinos, gente que no conocía, que vivía en la calle de arriba, llegaron a insinuar que yo quería hacer mi reforma a costa de ellos. En fin, uno me dijo: fui a su casa por la noche y usted no estaba. Yo trabajaba por la noche, daba clases en la sala de lectura 2 días a la semana. En fin, pasé muchos nervios. Y una de las terceras vecinas era una mujer, y ella vino a darme el dinero y me dijo: mira, yo te doy la mitad, estoy separada. La otra mitad se la pides a mi exmarido. Él te dará el dinero, es de tu iglesia, incluso podrías salir con él. La miré y pensé, ella no lo quiso, ¿y voy a quererlo yo? No me quedé con esa impresión. La persona vino a traer el dinero, miró dónde vivía, quién era yo, y luego me llamó. Oye, vamos a la iglesia a tal sitio, vamos a tomar algo. Me pidió salir. Y al poco tiempo estaba enamorada. Y a los 2 años me casé con esta persona. Me casé porque era de la iglesia. Me casé por lo civil, legal y oficialmente, con separación total de bienes,
porque él estaba adquiriendo una propiedad y no quería que yo tuviera parte en sus cosas. Estuvimos casados 7 años. Y había muchas peleas, porque él tenía hijos y yo también. Para mi hijo ese matrimonio fue un infierno, porque lo traje a vivir a mi casa y a mi hijo, con 18 años, le quitaron el poder de ser el hombre de la casa. Fue muy doloroso para él. Él lo veía, y yo también, cómo él hablaba de mí como si fuera una gran conquista suya, un gran trofeo que estaba adquiriendo. Decía en su trabajo que yo era su bendición, porque le prestaba mi coche el día que le tocaba la restricción de circulación para que siempre pudiera ir en coche. Yo lo traje a vivir a mi casa, y allí él quería dividir los gastos. No se hacía responsable de nada. Yo pago las cuentas básicas, vamos a dividir los gastos. Cuando eran cuentas relacionadas con sus hijos, que vivían con su exmujer, estaba bien que él lo pagara todo, pero conmigo no. Conmigo todo era dividido. Y fui dándome cuenta. Solo iba donde le gustaba ir, donde había bebida. Quiero ir a tal sitio. ¿Hay copas allí? ¿Hay bebida? No. Entonces no voy. Y me dio un clic. Esta vez fue más rápido. Ah, ¿tengo que ir sola? Pues voy. Empecé a salir sola. Empecé a salir, que quería comer azaí. Pero él no iba porque allí donde vendían el azaí no había copas. ¿Entiendes? Era alcohólico también. Bebía todos los días. Y muy egoísta. Muy egoísta. Hasta que fuimos a hacer un viaje y se olvidó de pagarme. Lo pagué con mi tarjeta y él no me lo dio. A los 2 meses fuimos a otro lugar. Hicimos la cuenta y yo le dije, pon ahí la otra casa rural que no me diste el dinero. Si me vas a cobrar a mí, también puedes poner en la cuenta la gasolina que gasté y el lavado de mi coche, que tuve que limpiarlo entero por abajo a causa de esa carretera polvorienta. Le dije, ponlo. ¿Hay algo más que añadir? Ponlo todo, porque es la última cuenta, la última división de gastos. Ya no quiero este matrimonio. Puedes buscarte otro sitio. Y así, fui muy tonta todavía. Esto pasó en agosto. Le dejé seguir viviendo en mi casa hasta diciembre, hasta que se buscó un sitio, compró, reformó, en fin. Él ya estaba ganando mucho dinero construyendo pequeños inmuebles para vender. Pero yo tenía que firmar la venta, aunque no tenía derecho a nada. Como estábamos casados, yo tenía que firmar la venta, y él estaba encantado con esto. Separación, porque así ya no necesitaba que yo firmase nada, ni que hiciera nada por él. Pero él quería seguir con la relación porque yo era una bendición para él. Usaba mi imagen porque donde llego yo no es una cuestión de simpatía, es una cuestión de fiabilidad. Me dijo, ven conmigo, porque tú das credibilidad. Así que usaba todo eso. Y a la hora de pagar la factura de la luz, yo tenía que dividirla. Yo gano para pagar la factura de la luz, el agua, la comunidad. No necesito a nadie para dividir gastos. Y así terminamos ese matrimonio. Nos divorciamos. Él se fue, ¿no? Y el divorcio tardó un poco aún. Yo estaba haciendo una reforma en mi casa. Siempre estaba reformando. Y tuvimos una discusión porque él no salió beneficiado en algo y me envió un SMS con la hora y el día exactos para comparecer en el registro civil para firmar el divorcio. Porque esta vez ya era divorcio express. No hubo ese proceso de separación de mutuo acuerdo. Me quedé muy impactada porque, aunque quise separarme, chapó por mí. Hay un dolor en eso. ¿Quién se cree ese tipito para darse el lujo de perderme, de dejarme ir con tantas cosas que aporto, que ofrezco? Pero fue un proceso que pasó rápido. Olvidé este detalle. Cuando el asunto empezó a desmadrarse, fui a terapia. Esta vez fui por bastante tiempo, porque podía pagar. Puedo pagar la factura de la luz y la terapia. Y me recuperé. Estoy aquí, viviendo con mucha alegría. Acabo de cumplir 60 años y celebro mi vida todos los días. Hice el viaje de mis sueños, hago todo lo que me apetece, compro pequeños viajes, paseo, voy a lugares culturales, tengo amigos para hablar de los temas que me gustan. Hoy soy una fotógrafa aficionada, hago un trabajo muy bonito.
Esto me llena de alegría, me valora. Me siento persona. Me siento una mujer completa. No necesito ninguna pieza que me complete. Estoy completa en este momento, tratada terapéuticamente, reconstruida. Y eso es todo. Deseo que esta historia sirva para alguien que aún vive con alguna dificultad, que sepa que hay vida después del divorcio. Para mí, hubo un gran periodo de luna de miel cuando salí de esa primera relación, y ahora estoy en la segunda luna de miel. Hay una vida muy buena cuando te liberas de una relación abusiva. Busca terapia. No hay otro camino, porque la separación es un proceso muy difícil, sea el tipo de relación que sea. Es difícil, pero hay una vida muy bonita al otro lado de esa ventana, y necesitamos ayuda para abrir esa puerta. La psicóloga del centro de salud a la que fui decía que me veía como una niña que abría la puerta. Miraba por la rendija y volvía a cerrar la puerta. Y era así, porque tenemos miedo de lo desconocido, pero existe un mundo muy bonito cuando te liberas de un dolor. ¿Te ha gustado esta historia? Pues suscríbete al canal, porque todos los jueves hay una historia nueva aquí. Y no olvides activar las notificaciones. Y si estás en esa fase de divorcio o en una relación que ya no funciona, ven a nuestra comunidad, Yo Viví, una comunidad exclusiva para mujeres, para ayudarlas a pasar por el divorcio sin tanto sufrimiento, sin tantos traumas. Dejaré más información aquí en nuestra descripción.